Bienvenidos a Fibra Política, mi nombre es Débora Pérez y el día de hoy me encuentro acompañada de la magíster Adriana Carnero, quien nos resolverá algunas dudas sobre el caso de la iraní Masha Amini, quien falleció a manos de las autoridades de su país por haber llevado mal colocado su hijab. Bienvenida, mi estimada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Listo, para comenzar con la entrevista, ¿por qué las mujeres son excluidas en sociedades con países que tienen estos tipos de gobiernos autoritarios como lo son en el Medio Oriente? Bien, en realidad para que nosotros podamos, de verdad, hablar un poquito de lo que viene a ser el rol que va a jugar la mujer en la sociedad, tenemos que entender que este rol, ¿verdad? Sí va a tener un componente que va más allá de lo social y que se va a extender a lo cultural y a lo religioso. Entonces, cuando nosotros hablamos del rol que va a tener, sobre todo en países en donde se aplica la Sharia, que es la ley musulmana, ¿verdad? Y que profesan esta religión, tenemos que entender que por regla general la división que nosotros tenemos entre lo que viene a ser el Estado y lo que viene a ser la religión, en algunos casos existe, ¿verdad? Pero en otros casos no existe en absoluto, como por ejemplo ocurre justamente en el caso de Irán, que es donde se ha dado el caso de Masami. Efectivamente. Ahora, si bien ya que estamos tocando el tema de la religión, ¿por qué esta no protege a este sector femenino de la población de las leyes que evidentemente no las están protegiendo de los abusos que están cometiendo las autoridades en este país? Bien, técnicamente, ¿verdad? Para ellos las normas sí los protegen, ¿verdad? Pero el tipo de protección o como ellos ven la protección, ¿verdad? Va a ser básicamente como la protección que ejercemos sobre los niños, en la cual nosotros vamos a decidir, ¿verdad? Que los niños pues coman verduras, que vayan a la escuela, ¿no? Qué tipo de actividades pueden realizar o no van a poder realizar. De esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a decidir y vamos a poder, en mérito a la madurez que tenemos y demás, tomar decisiones que las tomamos definitivamente en beneficio de ellos y de hecho se toman para protegerlos a ellos, ¿no? Entonces, el rol que va a tener la mujer dentro de lo que viene a ser em, estas sociedades, ¿verdad? No es para nada un rol a los ojos de ellos, ¿verdad? No es para nada un rol inferior, no, sino que es un rol de buscar proteger, de ver justamente, ¿verdad?, a estas personas como a las mujeres, ¿verdad?, como personas que van a requerir de protección y van a requerir de cuidados un tanto particulares o especiales que van a hacer que, por lo tanto, el rol que ella tenga en la sociedad sea diferente y que en mérito a este rol pueda llegar a tener, ¿verdad?, atribuciones un tanto diferentes. Normalmente sí, claro, nosotros vamos a hablar de que las mujeres no van a poder manejar, ¿verdad? De que las mujeres al momento de divorciarse no van a poder, si es que acaso el país permite el divorcio, porque muchos de estos no lo permiten, ¿verdad? No va a poder quedarse con los hijos y demás, pero también, por ejemplo, las mujeres van a llegar a tener ciertos derechos, como por ejemplo, al momento de casarse, ¿verdad? El poder pedirle a su esposo cualquier regalo, ¿no? Y que el esposo tenga que dárselo. Puedes pedirle una casa, puedes pedirle un carro o puedes pedirle un lapicero, no importa, te lo va a tener que dar, ¿verdad? O el hecho de que todo aquello que la mujer recibe, por ejemplo, ¿verdad? La mujer lo va a gastar y lo va a utilizar en ella de forma exclusiva, mientras que lo que recibe el hombre, en realidad, ¿verdad? Lo va a recibir para la familia y para proveer para la familia. Lo de la mujer es solo de la mujer. Lo del hombre tiene que ser usado para la familia. Entonces, sí hay un tratamiento diferenciado, ¿verdad? Que en algunos casos sí va a implicar desventajas, ¿verdad? Pero en otro va a traer algunas, entre comillas, ventajas que en el mundo occidental, digamos así, no estamos acostumbrados a ver. Claro, no está permitido para varios sectores de la población, no solamente para el sector femenino. Ahora, ya que mencionaba que teníamos las mujeres algunas ventajas en estos países, por ejemplo, en muchos otros tenemos más ventajas, se gozan más derechos y demás. Podríamos decir que debido a las grandes evoluciones que han habido a lo largo del tiempo, ahora las mujeres gozamos de cosas que antes no gozábamos.
Pero, ¿por qué aún existe la desigualdad de derechos en este tipo de países si es que ya ha habido una gran evolución en diversas disciplinas, en diversos ámbitos, pero no se está respetando en este tipo de países? Bien, el problema aquí, ¿verdad? Es que cuando nosotros hablamos de esta situación, nosotros vamos a tener que, y a nivel jurídico se hace la división entre lo que viene a ser el derecho y lo que viene a ser la moral. Bien, el derecho y la moral son dos cosas que se complementan, que se relacionan mucho, pero que no son lo mismo. La moral te va a exigir más que el derecho y esto trae como consecuencia que tu actuar a nivel moral, ¿verdad? Pueda llegar a ser más cuestionable que a nivel jurídico. Es decir, muchas acciones que no resultan antijurídicas, sí resultan amorales. Algunas de ellas la sociedad, ¿verdad? Sí las va a condenar y algunas otras no las va a condenar. El problema es cuando la moral y el derecho se unen. Como por ejemplo, ¿verdad? El matar a alguien. No, esa Claro. es una situación en la cual sí se va a dar. Ya. El problema es que en los sistemas donde se va a aplicar la Sharia, tenemos que entender que la fuente del derecho es el Corán, donde sí encontramos principios jurídicos, pero no nos quedamos en principios jurídicos, sino que por el contrario, ¿verdad? También van a haber normas morales que las personas van a tener que seguir. Y ahora que estamos hablando tanto de lo moral, ¿qué consecuencias políticas trae que la policía moral de Irán haya cometido el delito de tortura hasta el hecho de provocar la muerte de esta iraní llamada Masha Amini? Bien, es que acá, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar en consideración lo que viene a ser el hecho de que los estados, ¿verdad? Van a poder ejercer coerción sobre los ciudadanos. Pasa en todo lugar. Si es que tú no pagas tus impuestos, te van a poner una multa, ¿verdad? Y si tú robas algo, te van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, sí se va a dar. La situación es qué tipo de sanción se va a dar. Porque, ojo, esta policía de la moral, ¿verdad? Que es como coloquialmente se les conoce, en realidad pueden ir desde simplemente darte una amonestación oral para que no te vistas de esa manera o para que no hagas algo, ¿verdad? A cobrarte, ¿verdad? Una amonestación pecuniaria o a efectivamente infringirte daño físico. No, el que ellos hayan infligido este daño físico ¿es aceptable? No, no es aceptable. ¿A la luz de qué? A la luz de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos que entender que hay algún tipo de sanciones, ¿verdad? O hay algún tipo de sistemas en los cuales sí hay sanciones que van a afectar a la persona, ¿verdad? Y aún así son legales. Por ejemplo, ¿verdad? La famosa pena de muerte. Hay muchos países occidentales donde respetamos los derechos humanos y sin embargo no solamente hablamos de generar daño físico, hablamos de quitarle la vida a una persona y de que esto, ¿verdad?, se encuentra debidamente regulado. Entonces, lo que ha pasado con esta policía de la moral, ¿verdad? Quiebra un poco el molde. ¿Por qué? Porque de hecho Irán, ¿verdad? Es uno de los países en donde sí condenan a pena de muerte a las personas. De hecho, a raíz de las manifestaciones que se han dado, ¿verdad? Son muchas las personas que en este momento han sido condenadas a eso. Pero acá viene la situación, es que tú estás entrando a un sistema de justicia, ¿verdad? Y es un sistema de justicia que, digamos, es este gran aparato que justamente ha sido creado para asegurarte, ¿verdad? Que aquella sanción que recibas es la sanción idónea y correcta, es el mecanismo por el cual, ¿verdad? El Estado va a poder aplicar esta coacción sin que esto signifique una afectación o una vulneración de los derechos. Ya que estamos hablando de las consecuencias en sí que traería, quisiera saber si las políticas de este país protegen a estas autoridades por cometer este tipo de actos, ya que como se está mencionando, las consecuencias sí son diferentes para aquellos que cometen cosas malas, pero en este país las autoridades tienen una consecuencia política como tal, una consecuencia penal tal vez. De hecho, el Ayatollah ha estado hace poco en Nueva York
y le hicieron preguntas justamente respecto de las manifestaciones, ¿no? Y lo que él respondía era, bueno, ¿cuántas personas han muerto a manos de la policía en este país el último año? El número es bastante interesante, ¿verdad? Sobre todo cuando dices, ok, allá murió cuando comenzó esto. Ahora la situación obviamente ha escalado a proporciones increíbles, ¿no? Incluso hay niños de hasta 7 años y demás, pero cuando inició estabas hablando de una persona. Entonces, eh, la situación es un tanto delicada porque sí, definitivamente existen, ¿verdad? Mecanismos por los cuales aquellas personas que siendo autoridades, ¿verdad? O teniendo poder lo han ejercido de manera excesiva, incorrecta, inapropiada, vulnerando los derechos de los ciudadanos, se van a tomar acciones, sí, claro, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos o sea, la aproximación que nosotros vamos a tener que tener de esta situación es que de hecho existe un sistema de justicia claramente establecido y determinado en Irán. No estamos hablando, ¿verdad?, de una situación de la ley del más fuerte. No estamos hablando de un país que no tiene un sistema judicial, no estamos hablando de un país que no tiene, ¿verdad?, una estructura claramente establecida y determinada. Sí la hay. Es diferente a la nuestra por cuanto, ¿verdad?, va a pertenecer a los famosos, a las famosas tradiciones jurídicas religiosas, mientras que nosotros pertenecemos a la tradición del sistema romano-germánico, pero sí existe. Bien, el problema entonces no va por ese lado, el problema va porque lamentablemente dentro de Irán en particular, ¿verdad? Es el propio régimen el que ha realizado esos actos y es el propio régimen el que va a tener que castigarlos, ¿verdad? Entonces, al no existir esta separación de poderes, ¿verdad? Al no existir este sistema de checks and balances, ¿verdad? Para que efectivamente podamos hablar de que va a haber un control, es ahí donde se establece, ¿verdad? Donde podemos encontrar el problema respecto de lo que ha ocurrido en Irán. Claro, a comparación de cómo se trata ya, y ya que lo estamos comparando con diversos países y sus formas que tienen de poder manejar este tipo de situaciones que van netamente con las leyes, la forma que tienen las autoridades de poder gestionarlo, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad legal de que haya un cambio de gobernatura en este tipo de países que aún tienen estas mentalidades teocráticas? El problema es que literalmente, ¿verdad? Se está viviendo o se vive en una dictadura. Bien, entonces el problema es dictadura, al margen de que puedas hablar de una dictadura en donde de hecho la religión sea 100% erradicada, ¿verdad? Como podría ser, como podríamos, digamos, tomar en consideración, ¿verdad? Eh, la, am, bueno, un ejemplo un poco raro, pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Donde de hecho, y si se elegía y demás, pero la situación era un tanto delicada, ¿no? Pero de todas maneras tenía ciertos rasgos, o por ejemplo la dictadura de Nicolás Maduro, ¿verdad? Que tener una dictadura en donde el aspecto religioso es un aspecto a tomar en consideración. El problema es la dictadura. No, ¿por qué? Porque tienes, por ejemplo, monarquías en donde este tipo de situaciones no ocurren. Sí, por supuesto que tienes monarquías donde este tipo de situaciones no ocurren, ¿verdad? Si es que uno se pone a ver, por ejemplo, la estructura de Irán y el cómo Irán está constituido como país, uno se da cuenta que tiene un presidente, uno se da cuenta que tiene un parlamento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería ser diferente a, por ejemplo, España o por qué debería ser diferente a Reino Unido, ¿verdad? No tiene una casa real, no tiene un monarca, sino que tiene un ayatolá, perfecto, pero básicamente, ¿verdad?, va a jugar el mismo rol. El problema está en que, sí, claro, pero ahí el que va a dirigir, el rey reina, pero no gobierna, ¿verdad? Entonces, el que va a dirigir va a ser aquel que efectivamente ha sido elegido por el pueblo para que ocurra. Si ya sabemos las sanciones que se ocurren en estos países hacia las mujeres por, en este caso, lo de Mayamini, llevar mal puesto el hijab, ¿por qué nos imponen este tipo de sanciones tan severas cuando se trata de materia militar o de cometer acciones amorales contra las políticas de este mismo país, pero sí cuando hay una clara violación de derechos hacia las mujeres, por ejemplo?
A ver, las sanciones sí se están poniendo bien. Desde que empezaron las protestas, de hecho, desde mucho antes de que empezaran las protestas, bien, a nivel internacional, Irán es uno de los países más sancionados que hay, es uno de los países más excluidos que hay. Bien, y de hecho su economía y el pueblo sufren también, ¿verdad? Estas sanciones y esta exclusión. Es decir, sí se están tomando acciones. Bien, la comunidad internacional está tomando acciones el día de hoy nada más, ¿verdad? El Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, ¿verdad? Ha establecido, ¿verdad? La creación de una misión para justamente saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido en el caso de Mahsa Amini y lo que ha ocurrido, ¿verdad? De allí en adelante con todas las protestas y con todo lo que se está denunciando. ¿No? Entonces, sí se está tomando acciones respecto de esta situación. ¿Hasta qué punto, verdad, la comunidad internacional puede llegar a intervenir? O de hecho, el pueblo iraní desea que intervenga, es una situación un tanto más diferente, porque no son pocos, ¿verdad? Los iraníes que han salido a decir, no queremos, ¿verdad?, intervención extranjera. Queremos apoyo, ¿verdad? En el sentido de, por ejemplo, debido a que el régimen está en este momento limitando mucho el acceso a Internet, el que se ha conocido el tema, el que se sepa qué es lo que está pasando allí, ¿verdad? Cómo se está obligando, por ejemplo, a los padres de las personas que han fallecido a decir que sus hijos se han suicidado, ¿verdad? Por ejemplo, a negarse a entregarles los cuerpos de los hijos hasta que no se comprometan los padres a enterrarlos en zonas alejadas de la ciudad y de noche, ¿verdad? Y con presencia de policías militares para que no se conviertan en símbolos de lo que está ocurriendo, tal como ocurre con Massamini, ¿verdad? Sí son cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, ellos sí quieren, por ejemplo, que la comunidad internacional, ¿verdad?, investigue de manera independiente qué es lo que pasó realmente con Massamini, si es que efectivamente ella fue torturada, no fue torturada, ¿verdad? Si es que eh, las acciones que está tomando, ¿verdad?, la policía constituyen o no constituyen algún tipo de violación, ¿verdad?, a qué tratado en particular, qué delito en particular se está cometiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables por este delito? Eh, Eso sí se quiere. Lo que, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Respecto a lo que viene a ser el Internet. No, sí hay muchísimas, me parece que Elon Musk también está, ¿verdad?, buscando darles, tal como ocurre con los ucranianos, ¿verdad?, internet satelital para que efectivamente ellos puedan seguir haciendo llegar los videos y demás. Nosotros, ¿verdad?, siendo una caja de resonancia como sociedad, porque nos guste o no nos guste, hay algo que se llama el famoso efecto CNN. El efecto CNN, ¿verdad? Básicamente está referido a que la sociedad, el mundo, bien solamente se va a preocupar por situaciones que literalmente aparecen en la CNN, o sea, cuando aparecen, ¿verdad?, en los más grandes medios de comunicación, cuando efectivamente son noticia, cuando los vemos en redes sociales, cuando se crean hashtags, cuando se hacen virales, entonces importa, ¿no? Y una vez que eso desaparece, ¿verdad? Situaciones, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en Birmania desde hace muchísimos años, que nadie sabe que ocurren y que por lo tanto, ¿verdad?, los ciudadanos no pueden ejercer presión respecto a sus países y estos países, ¿verdad?, a la vez tomar acciones en la comunidad internacional para buscar que esto termine o que esto se evite, ¿no? Son situaciones que sí definitivamente nos hacen darnos cuenta de el rol, ¿verdad?, que vamos a tener y que tenemos, por lo tanto, que cumplir también, ¿no? Eh, Dentro de esto y respecto de lo que la situación que el caso de Massamini ha desencadenado dentro de Irán. Ya que mencionamos bastante el tema de Masamini, ¿por qué es difícil que una mujer islámica no goce de los mismos derechos que los hombres gozan en estos países que están ubicados en el Medio Oriente? Bien, no se trata solo de mujeres islámicas, ¿ok? Van a ser todas las mujeres, ¿verdad? Nosotros como católicas, por ejemplo, perdón, estoy asumiendo que eres católica, pero en mi caso, yo como católica, si voy allá, ¿verdad? Sí voy a tener que cumplir con los requerimientos de ese país, ¿verdad? Voy a tener que cubrirme el cabello, voy a tener que vestir con modestia y demás situaciones. Em,
¿Por qué se da de esta manera? De nuevo, se da de esta manera porque tenemos que entender que en su sistema jurídico, ¿verdad? El núcleo de su sistema jurídico viene de el Corán y es más, viene de su interpretación del Corán. Bien, en particular, que de hecho es una bastante tradicional, por decirlo menos. Bien, ¿por qué? Porque tú cuentas, de hecho, ¿verdad?, con otros países que son musulmanes, donde las mujeres pueden ir a la universidad sin ningún problema, ¿verdad? No sufren de segregación, pueden estar con el cabello, ¿verdad?, suelto, o si desean llevarlo en una niqab o en un hijab o en lo que ellas deseen usarlo, pueden hacerlo. No tienen que sentarse en la parte de atrás del bus como ocurre en este momento en Irán, ¿verdad? Entonces, es un tanto más delicado. Tiene que ver justamente con esta mezcla entre religión y Estado. Pero de nuevo, religión entendida, y este es el problema, religión entendida en los términos, ¿verdad?, del ayatolá. Entonces todo se debe básicamente al régimen y a la forma en la que ellos lo perciben, más que nada porque de esa forma es como se trabaja en esos países. Bueno, ahora que estamos mencionando el tema de la desigualdad abismal que existe en este país con otros países, con el tema de las mujeres, ¿por qué los derechos humanos que deberían proteger a todo ser humano, bien sea varón, mujer, niño, persona adulta, no son puestos en práctica en estos países con gobiernos dictatoriales, como ya se mencionó, como es el caso de Irán? Bien, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, bien, nosotros hablamos de normas jus cogens. Bien, ¿qué significa que una norma sea una norma jus cogens? Significa que es una norma que tiene que ser cumplida por todos, porque crea obligaciones erga omnes, que son estas obligaciones que, digamos, de las que nadie puede escapar. Bien, entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de la comunidad internacional y de lo que los estados, por ejemplo, ¿verdad?, van a tener que hacer o no van a tener que hacer, ¿verdad? La regla es que en realidad los estados van a decidir y van a elegir esto. ¿En qué sentido? En el sentido de que el estado decide firmar o no firmar y ratificar el tratado o no, y por lo tanto verse obligado a cumplir. Ya, esa partecita desaparece con normas jus cogens porque crean estas obligaciones erga omnes. Es decir, al margen de que ellas se encuentren en el país en donde se encuentran, al margen de que sean mujeres, al margen de que sean musulmanas o que no lo sean, los hechos que ellas están viviendo sí son efectivamente una vulneración a los derechos humanos. Bien, ahora, ¿qué respuesta se da? Ese ya es un tema un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque lamentablemente a nivel de la comunidad internacional es un poco más difícil poder llegar a establecer un mecanismo coercitivo. Bien, desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, que es en realidad cuando el derecho internacional da un cambio de 360 grados, em, se han buscado establecer mecanismos, tanto para que los estados cumplan, ¿verdad? Para que los estados, por lo tanto, respeten los derechos humanos, como para que también, ¿verdad?, las personas sean responsables por las decisiones que toman. Es decir, la famosa responsabilidad penal internacional, ¿sí? Que básicamente es que los seres humanos se les pueda juzgar ante un tribunal internacional por los delitos que hayan cometido. Em, entonces, mecanismos hay. Bien, son mecanismos que funcionan de una manera eficiente, no del todo. Bien, ¿hasta qué punto podemos llegar a impactar o a obligar a los estados a actuar de determinada manera? Es un tanto debatible. ¿Qué tipos de sanciones puedes poner? Por ejemplo, qué podría haber hecho la comunidad internacional, ¿verdad? ¿Qué podría haber hecho la Corte Internacional de Justicia si es que en el momento en el que salía la sentencia respecto del diferendo marítimo con Chile, Perú decidía no cumplir? Es muy difícil, ¿verdad? No, y ¿vas a meter a Perú preso? ¿Vas a construir una reja alrededor de todo el territorio peruano? No, no se puede, ¿verdad? Entonces, claro, lo único que podemos hacer es establecer sanciones.
¿hasta qué punto estas sanciones te resultan útiles? Y bueno, debatible, ¿verdad? Lo estamos viendo, por ejemplo, también en la situación con Rusia. En la situación de Irán, como les decía, es uno de los países que tiene mayor cantidad de sanciones. Es un país que, ¿verdad? A raíz de todo lo que viene a ser los problemas con las armas nucleares, ¿verdad? Y muchísimas otras cosas, eh, tienen ya muchas sanciones establecidas, ¿no? Desde que han empezado, de hecho, las protestas a raíz de lo que le ocurrió a Mazamini, de hecho, más sanciones se han tomado, ¿verdad?, contra las personas que están en el poder, pero la realidad es que son personas que de por sí no, digamos, estas sanciones no van a tener un impacto muy grande porque no salen mucho de su país, ¿verdad? Y dentro de los países a los cuales se van a trasladar son países en donde no van a tener muchísimo impacto. Además que como mencioné previamente, ¿verdad? La sanción no solamente la sufre el país o la sufren los gobernantes, en realidad sobre todo quien la sufre es el pueblo. Ya que estamos hablando de organismos internacionales, ¿es posible hacer que un ente internacional como es la ONU intervenga en favor de aquellas personas que no son consideradas como parte de la sociedad, como es el caso de los países que están en este lado del mundo? Siempre que haya una violación de derechos humanos, la ONU va a poder intervenir, ¿verdad? De hecho, como les decía, el día de hoy se ha dado de manera extraordinaria, ¿verdad? Una sesión en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Bien, y de hecho se ha decidido también el día de hoy que se va a dar una misión, ¿verdad? A efecto de investigar qué es lo que está ocurriendo. Sí, las acciones se van a poder tomar, sí, pero como les decía, ¿verdad? Lamentablemente el marco de acción que tenemos es un poquito limitado, pese a que efectivamente contamos con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que podría llegar a, de ser necesario, tomar acciones muchísimo más fuertes. La verdad es que por regla general, ¿verdad? Los ejemplos que hemos visto han sido muy, muy pocos y lo máximo que hemos llegado a ver son el establecimiento, ¿verdad? Como ocurre aquí de estas misiones, ¿verdad? Para que se investigue el, am, el poder llegar a mandar, por ejemplo, ¿verdad? A observadores, el poder llegar a establecer a través de negociaciones, por ejemplo, ciertos corredores humanitarios, ¿no? O algunos campos de refugiados, ¿no? Y demás tipos de situaciones que podrían llegar a tener un impacto, ¿no? Pero que podamos llegar a decir que, digámoslo así, la comunidad internacional va a poder terminar con esto en una semana o en un mes, ¿verdad? Y va a mandar a los cascos azules el Consejo de Seguridad directamente, ¿verdad? Para que luchen contra el Ayatolá y derroquen el régimen. La verdad que no. ¿No? Porque sí hay supuestos en los cuales se puede intervenir, sí, claro, ¿verdad? Está la famosa figura de la intervención humanitaria, ¿verdad? Tenemos también la injerencia humanitaria, la guerra justa, entre otras, ¿verdad? Pero la verdad es que es un poquito difícil que se apliquen, ¿verdad? Y los supuestos que han calzado todavía, digámoslo así, incluso a nivel académico, no llegan a tener consenso respecto de si efectivamente nos encontrábamos ante un supuesto en el cual estas instituciones y estas figuras que en la teoría existen, ¿no? Se deberían de haber aplicado en esos casos. Entonces, sí es una situación eh, un tanto delicada. Metiéndonos un poco más de lleno en el tema de la ONU, ya que estamos hablando de ella, porque esta organización acepta dentro de sus comisiones que éstas sean dirigidas por representantes de gobiernos autoritarios para tomar decisiones sobre temas que involucran a las mujeres de todo el mundo, sabiendo el abuso que cometen en estos países, como es el caso de China, Cuba e Irán, quienes están presidiendo comisiones para velar por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Bien, el rol de las Naciones Unidas, ¿verdad? Es el preservar la paz y la seguridad internacionales. Em, es muy difícil que todos los estados estén de acuerdo. ¿Ok? Y es muy difícil que todas las sociedades, ¿verdad? Todas las culturas puedan llegar a compartir hasta cierto punto, ¿verdad? La misma visión de vida y
la misma perspectiva de lo que viene a ser correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, la forma de gobierno que se establezca, ¿verdad? Va a ser algo que de hecho, en mérito al principio de nacionalidades, ¿verdad? Cada estado va a poder establecer, o sea, mejor dicho, cada nación, ¿verdad? Va a poder establecer cómo es que ellos quieren regularse, ¿verdad? Si es que van a decidir irse por una monarquía, si es que van a ser una república, si van a ser una federación, ¿verdad? Si van a ser una monarquía parlamentaria, cómo es que van a funcionar, ¿no? El objetivo de las Naciones Unidas, creo yo, ¿verdad? Al margen de preservar, ¿verdad? La paz y la seguridad internacionales, también es el convertirse justamente en una plataforma en la cual todos, ¿verdad? Todos los estados puedan llegar a dialogar, puedan llegar a tener, ¿verdad? Un lugar en el cual conversar y, ¿verdad? Idealmente, lograr absolver cualquier tipo de circunstancia o cualquier tipo de inconveniente o impasse que puedan llegar a tener a efecto de que las situaciones no escalen a convertirse, ¿verdad?, en una guerra o un conflicto armado internacional. Entonces, si nosotros pensamos en comenzar a segregar o comenzar a sacar, ¿verdad?, a ciertos estados de este organismo, ¿verdad? De hecho, iría contra el propio objeto del organismo, ¿no? Que es asegurarte de que la paz y la seguridad internacionales se mantengan. A veces em, vamos a tener que aprender a convivir con aquellos que no eh, comparten los mismos valores que nosotros, que no comparten las mismas opiniones que nosotros, ¿verdad? Pero de hecho, parte de la convivencia y de coexistir en armonía, ¿verdad? Y en paz está en eso, no más que en buscar imponerte o imponer tus valores, tus principios, tu forma de pensamiento respecto del otro. ¿No? Tal como eso ocurre a nivel personal, también ocurre a nivel internacional. ¿No? Entonces, estas son situaciones que se tienen que considerar. Además que el factor político, sí, es un factor que también juega un rol que no podemos dejar de lado a nivel del derecho internacional. Sí, hay algunas situaciones que no se deberían de dar, que jurídicamente, ¿verdad?, no tienen justificación y que lamentablemente, ¿verdad?, se dan porque obedece, ¿verdad?, a intereses económicos y políticos de algunos actores, tal como ocurre dentro del derecho interno o dentro de la sociedad peruana, ¿verdad?, que nosotros conocemos muchísimo mejor y que al decir esto a todos estoy segura se les vienen ejemplos a la cabeza, no, lo mismo se extrapola a nivel internacional. Entonces, igual estamos hablando, ¿verdad?, de seres humanos, cada uno tiene intereses y va a actuar en mérito a también la protección, ¿no?, de estos intereses. Entonces, sí, el rol de la política, ¿verdad? Lamentablemente, a veces, pese a que no debería de, pese a que justamente lo que se busca al establecer que existen estos derechos humanos, a reconocer, mejor dicho, que existen estos derechos humanos, ¿verdad? Al darles la calidad de jus cogens, al crear estas obligaciones erga omnes, es que técnicamente están por encima de todo. Eh, Lamentablemente, ¿verdad? La práctica nos deja con un sinsabor en la boca en ese sentido y, y no hay una respuesta con sustento jurídico, ¿verdad? Para ello, más allá de que y pasó así. Y es una pena que se sigan ocurriendo este tipo de situaciones, pero más allá de poner leyes que ya hay, al hecho de que se respeten es totalmente diferente y más en este tipo de gobiernos que, como ya lo mencionó, también van no solo más allá de lo que están sus leyes, sino de algo más poderoso que lo que son las mismas autoridades, que es el ayatolá, como le estaba mencionando hace un buen momento atrás en la entrevista. Y bueno, hemos llegado hasta el final de esta entrevista. Muchísimas gracias a la magíster Adriana Carnero por habernos acompañado en esta entrevista para poder resolver las preguntas que teníamos acerca de este tema tan controversial. Muchísimas gracias por haberme invitado y por haberme tenido hoy día. Gracias, esperamos tenerla con nosotros en una nueva edición de Fibra Óptica. Nos vemos en una próxima edición.